Bien, hoy quería arrancar, o seguir de largo, mejor dicho, con, con un ejercicio de función inversa, que es ya les digo el número 17. Bien, vamos a medio que repasar rapidito oralmente qué es lo que decía este teorema. La función inversa nos decía que si yo me paraba en un punto, tengo una función de Rn en Rn, si quieren pensar de R2 en R2, y yo me paro en un punto, ¿sí? Y la función tiene el diferencial invertible en ese punto, ¿no? Entonces en un entornito de ese punto la función es invertible, ¿no? Que es lo que decimos localmente invertible, ¿no? Es decir, en otras palabras, la función localmente se comporta muy parecido al diferencial, ¿no? ¿En qué sentido parecido? Bueno, puede ser en varios sentidos, pero en el que estoy diciendo ahora es que si el diferencial es invertible en un punto, la función cerca de ese punto también es invertible. Y lo que habíamos visto que era falso el recíproco. De hecho, en este ejercicio se trabaja un poquito con eso, ¿no? De que puedo tener algo que sea localmente invertible, pero que su diferencial se anule, por ejemplo. En particular no va a ser invertible el diferencial, ¿no? El ejercicio 17 tiene tres partes. ¿No? La, la parte interesante, bueno, hay dos partes interesantes en realidad, pero lo que quería trabajar con cuidado es la parte B, que es cómo ver que algo no es localmente invertible, ¿sí? Porque el teorema me dice cuando algo sí es localmente invertible. En este ejercicio vamos a mostrar que una función no es localmente invertible en ningún punto. La clase pasada hicimos lo mismo con un punto. No sé si recuerdan, en un ejercicio que vimos que localmente cerca del cero, creo que era, una función no era localmente invertible. Pero bueno, vamos a entrar en el ejercicio. ¿Sí? En el ejercicio se define una función f de R2 en R2. La formulita es esta. Acá lo mismo, pero al cuadrado. Bien. Y tiene tres partes. La parte A, que va a ser, en realidad va a servir para la parte B, es como, si quieren, como una especie de ayudita para la parte B, es probar lo siguiente. Probar que cada circunferencia centrada en 0, 0, en el origen, va a parar por F a un único punto que está en una parábola. O sea, va a parar por F. La estoy diciendo un poquito informal, pero creo que me entienden. A un punto de una parábola. Una parábola a determinar, ¿no? A determinar. Bien. Antes de hacer esto, noten una cosa. Fíjense que la función f solo le importa la norma del punto xy. No le importa más nada, ¿sí? Si yo le doy dos números, dos vectores distintos con la misma norma, la función f no le importa. Me va a devolver el mismo valor, ¿no? ¿Se dan cuenta? En la primera entrada solo importa la norma de xy y en la segunda lo mismo. Eso en realidad es básicamente el por qué esta función, vamos a ver que no es localmente invertible en ningún punto, porque es como que le importa muy poca información a la función f. ¿Sí? Solo importa el radio, ¿no? Entonces va a ser altamente no inyectivo, es lo que vamos a probar en la parte B. Pero para probar la parte B vamos a usar la parte A, ¿no? Y si quieren es bastante visual lo que está pasando. No sé si se dan cuenta, primero, de qué parábola, a qué parábola me estoy refiriendo. No sé si alguien lo hizo o lo ve ahora. Lo voy haciendo un dibujito. R2.
R2. Y acá tengo F. No se ve, ¿no? ¿Todavía no lo ven? Bueno, voy a empezar a ayudarlos a ver si ven a dónde va la parábola. Ahora vamos a agarrar un punto genérico XY. Y vamos a agarrar la circunferencia que pasa por ahí. Centrada en 0, 0. Voy a dibujar la circunferencia. A ver si me sale una circunferencia. Bien. Ahí vamos a agarrar un punto X y de ahí. Y vamos a suponer que el radio es R, de esta circunferencia. O sea que la norma de X y es R. Bien, si el radio de X y es R, ¿quién es la imagen de F? Perdón, la imagen de X y por F. Es un puntito que está acá, la imagen de X y. ¿Están ahí o no están entendiendo nada? Si están perdidos, pueden decirme. Bueno, están ahí por lo menos. Fíjese lo siguiente. ¿No es R cuadrado en el eje X y R a la 4 en el eje Y? Efectivamente. Es simplemente eso. Acá tienen esto que está acá. Voy a hacer con otro color. En polares. Con otra cosa. En polares. Se escribe así, ¿no? Si esto es exactamente R cuadrado y lo otro es R a la 4, como bien dijiste. Entonces, si la norma de XY es R, es el radio, acá va a parar el punto R cuadrado en X, esta coordenada. Y acá, vale, ponerlo con negro. R cuadrado y R a la 4. ¿Cómo que le ponemos? Así. A este puntito que está acá. Ahí tenemos. Con negro ponemos con negro también. Ahí tenemos un puntito. Voy a leer el chat. ¿Por qué es esto? Esto es simplemente escribir la fórmula. Bien, lo único que no lo estoy escribiendo. Porque quiero que la intenten leer sin escribirla, pero si se fijan, si XY es igual a R coseno R seno, me falta el tita. R seno de tita. Entonces f de XY, es aquella formulita de allá arriba, les queda exactamente R cuadrado R a la 4. Este R cuadrado que puse ahí, este R es el mismo R que puse acá, en la norma de XY. O sea, bueno, no lo voy a escribir. Si pongo un R es porque es el mismo R. Este R y este R son el mismo. O dicho de otra forma, a la función f escrita en polares no le importa el ángulo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que cualquier puntito, fíjense lo siguiente, cualquier puntito de la circunferencia roja que puse ahí, va a parar el punto de la derecha. ¿Se dan cuenta? Cualquier puntito de acá tiene radio R, entonces cualquier puntito va a parar acá. ¿Sí? Lo voy a hacer en rojo para que se entienda. Cualquier puntito rojo a la izquierda va a parar el puntito rojo a la derecha. Todos tienen el mismo radio. Y a la función f no le importa el ángulo. Solo le importa la distancia al cero. La norma o el radio, como quieran decirlo. ¿Sí? Tenemos un puntito. Queremos ver si vamos cambiando de circunferencia, cómo van cambiando esos puntitos que le corresponden a la derecha. Esos puntitos van a estar a medida que yo voy corriendo las circunferencias, o sea, voy agrandando el radio o achicando el radio. Acá voy a tener más puntitos que se van a transformar en una curva. El ejercicio pregunta qué curva es esa, que va a ser una parábola, ya lo dice, pero qué parábola es.
¿Se dan cuenta qué parábola es? En realidad es un pedazo de una parábola, no es la parábola entera. Exacto. Es x al cuadrado. O sea, y igual x al cuadrado. O la coordenada vertical, no sé, llamamos. Si quieren le cambiamos de nombre para que no se confundan con el dominio, le ponemos u y b esto. Con el, no. Si esto es u y esto es b, esto es x, esto es y. ¿No? Piensa lo siguiente. La función f de x y siempre me va a volver, siempre, ¿no? Un valor, o sea, un vector, tal que la primera coordenada, si sea lo que sea la primera coordenada, la segunda coordenada es la primera al cuadrado. ¿Sí? Es decir, observar que f de xy, ¿no? Que si quieren llamarle f1 de xy, f2 de xy, f1 es ahí arriba x cuadrado más y cuadrado y f2 es x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿No? Esto cumple que f2 de xy al cuadrado, perdón, f1 de xy al cuadrado es igual a f2. ¿Ah? Bueno, f1 de xy y f2 de xy son las nuevas coordenadas u y b, digamos. O caen en las nuevas coordenadas u y b. O sea, este tendría que ser el u, tendría que ser el b. Tendría que ser u cuadrado igual a b. B es como el y u es como el x. O sea, y igual a x cuadrado sería con las coordenadas x y. ¿Está? Lo que estoy diciendo es, lo estoy diciendo siempre lo mismo de formas distintas. Pero en definitiva, la función f, la imagen de la función f vive en el lugar geométrico de los puntos del plano este, tales que la segunda coordenada es el cuadrado de la primera. Eso es una parábola. En realidad es un pedazo de una parábola, que es una que está por acá. Uf, le erré el puntito. Vamos a hacer así. ¿Ah? Lo que estoy diciendo es que si acá agarro otra circunferencia, horrible. La radio R', ese va a parar un puntito acá. Va a ser R' al cuadrado. Y acá R' a la 4. Es difícil escribir con esto. ¿Sí? El dibujo está recontra chueco, pero creo que por lo menos pueden entender la idea. Es decir, la imagen de f, es decir, f de 2R2, ¿sí? Vive, con vive me refiero a pertenece, ¿no? En la parábola b igual u cuadrado. ¿Tá? Pero si se fijan en el dibujo, hice solo un pedazo de la parábola, ¿tá? Porque de hecho la imagen de f, ¿sí? Es exactamente la parte positiva de la parábola, porque el r cuadrado y el r a la 4 son siempre positivos, entonces nunca voy a llegar a coordenadas negativas. Y lo interesante es que cada puntito de una circunferencia, o sea, cada circunferencia corresponde a un puntito de esa parábola. A ver, voy a hacer una pausa acá para ver si hasta dónde me siguieron o hasta dónde, o a partir de dónde no me siguieron.
Sí, pregunto porque hoy, de mañana, o no expliqué bien o no me siguieron mucho. Lo que pasa, fui más desprolijo que ahora, y eso que ahora estoy bastante desprolijo. ¿Sí? En definitiva, tenemos cada circunferencia va un puntito. Ese puntito viene una parábola. Ahora vamos a intentar, pensar qué información nos está dando la parte A que va a servir para la parte B. Toda la función f agarra todo el plano, que es un lugar de dimensión 2, y lo manda a un pedacito del plano que es una curva, que tiene dimensión 1. ¿No? Es decir, la f lo que hace es agarrar el plano y lo empieza a apretar de tal forma que manda todo a una curvita. Eso es altamente no inyectivo, si se dan cuenta. ¿Sí? Es decir, aprieta todo. Observar que f manda todo el plano R2 a una curvita. ¿Sí? Es decir, aplasta todo. Aplasta el plano. Ahí lo aplasta de una forma particular, ¿sí? Que no es muy visible geométricamente, pero lo que hace es todas las circunferencias las manda a un punto. Cada imagen tiene infinitas preimágenes, exactamente. O sea, cada puntito de la imagen, o sea, por ejemplo, el puntito rojo ese es un punto de la imagen, tiene infinitas preimágenes. ¿Quiénes son las preimágenes? Todos los que están pintados de rojo ahí. Que recuerden que es una nomenclatura que vamos a usar bastante. Esto de la preimagen de ese punto es lo que le llamamos conjunto nivel. Si se recuerdan. Cuando en realidad el conjunto nivel, por lo general, lo usamos cuando vamos a R. Pero es lo mismo. Después vamos a hablar de eso. ¿No? Pero lo que sí es correcto, es decir, cada imagen tiene, salvo una, cada punto de la imagen tiene infinitas preimágenes. El único punto que no cumple eso es el 0. La única preimagen del 0 es el 0, que sería como la circunferencia de radio 0. Es un puntito. Pero salvo ese punto, todos tienen infinitas preimágenes. El 0 sí. El 0. Bien, eso es lo que vamos a usar para ver que la función no es localmente invertible. ¿No? Que no es invertible, es claro, ¿no? Simplemente con que un punto tenga dos preimágenes ya no es invertible la función. Pero eso no significa que no sea localmente invertible en un punto. Pero esto, como es tan así, tan excesivo lo que hace la f de aplastar todo, necesariamente no va a ser localmente invertible nunca. Bien. Vamos a la parte B. O sea, la parte A ya termina, ¿no? Probar que cada circunferencia, que por ejemplo el circulito rojo va a parar por F a un punto que vive en una parábola. La parábola es la parábola I igual a X cuadrado, con las coordenadas de siempre, o con estas U y B sería B igual a U cuadrado. Bien. Parte B. La parte B hay que, bueno, primero calcular el jacobiano, que eso es fácil. Calcular el jacobiano en un punto genérico. Y probar que f no es localmente invertible en ningún punto. Vamos a arrancar con el jacobiano, que es lo más fácil. ¿Sí? Ahí tienen la expresión de la función. Ahora no se va a ver, pero recuerden que es x cuadrado más y cuadrado en la primera coordenada, y en la segunda coordenada lo mismo, pero al cuadrado. Igual si tienen la letra por ahí ya está. Entonces el jacobiano, en un punto genérico xy, va a ser esta matriz. La primera parte, en la parte de arriba, en la fila de arriba, va a ir el gradiente de la primera función, que es 2x, 2y. En la parte de abajo, el gradiente de la segunda función, que sería 2x por x cuadrado más, sería 4, perdón.
más y cuadrado al cuadrado. Y acá iría 4i por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Esto es la derivada. Esto que aparece acá es la derivada de esto que estoy señalando con el... Perdón, el cuadrado este no va. Este no va. Sí. Esto es el gradiente de la segunda entrada. Bien. Entonces, si se fijan, el determinante de esta matriz, en cualquier punto, ¿tá? Nos queda 8xy, cuadrado más y cuadrado, menos 8y x, cuadrado más y cuadrado. Esto es 0. Es decir, el determinante del jacobiano es 0 en todos lados. Ojo, que esto es lo que va al ejercicio. Esto ya no implica que la función no sea localmente invertida en ningún punto. Simplemente nos dice que el teorema de la función inversa no aplica. No podemos usar el teorema de la función inversa. Que de hecho, obviamente no lo vamos a poder usar porque va a ser falso que podamos invertir localmente las cosas acá. El ejercicio C, la parte C, trabaja un poquito con esto que les estoy diciendo, de que esto no tiene nada que ver. Es decir, que aunque el jacobiano sea con todas las entradas 0, no me garantiza que la función sea o no sea localmente invertible. Simplemente es que no puedo usar el teorema. Bien, ahora vamos a intentar probar lo otro, que es la gracia de este ejercicio. Que f no es localmente invertible en ningún punto. Bueno, bien, ¿cuál va a ser la idea? Primero, una idea con un dibujo. ¿No? O si quieren, sea xy cualquiera de R2. Vamos a hacerlo por absurdo. Que no es necesario hacerlo por absurdo, pero me parece que es bastante rápido. Cualquiera de R2, o sea, cualquiera del dominio. Vamos a ver que f no es localmente invertible en xy. ¿No? La demostración va a ser por absurdo. Ahora les hago el dibujito. O sea, vamos a supongamos, ya lo aclaro acá, razonando por absurdo, que formalmente es el contrarrecíproco lo que vamos a probar. Razonando por absurdo, vamos a suponer que sí es localmente invertible en xy. Que f es localmente invertible en xy. En particular, existe u en torno de x tal que f restricta de su entorno sea inyectiva. Recuerden que f sea localmente invertible en xy, en el punto xy, que para que quede claro que estoy fijando el punto, le voy a poner x0 y 0. 0 y 0, si quiero. De acá x0 y 0 va. Recuerden que sea localmente invertible en x0 y 0 significa que existe un entorno del punto S y un entorno de la imagen de ese punto en la cual f es una biyección. Y si f es una biyección, en particular es inyectiva. Que es lo que vamos a usar ahora. Vamos a ver por qué eso es contradictorio con lo que venimos haciendo. Dibujito. Vamos a dividir en dos casos, cuando x0 y 0 es el origen o cuando no. ¿Sí? Caso A, o primer caso. XY o x0 y 0 distinto del origen. Bien. Vamos, ¿cómo es la situación entonces? Voy a hacerlo más grande esto. Ahora tengo el punto x0 y 0 que está por acá.
Y tengo el entornito U que lo voy a dibujar con verde. Está por acá, digamos. Eso es U. Tengo que F restricto I es inyectivo, que es lo que vengo suponiendo. Pero ahora fíjense lo siguiente. Cualquier que sea este entornito U, por más chiquito que sea el U, si me considero la circunferencia que pasa por X0 y 0 con centro en el origen, que es algo así. ¿Tá? Imagínense que eso es una circunferencia. ¿No? Bueno, cualquier puntito de esos rojos que escribí tiene la misma imagen que el punto X0 y 0. ¿No? Pero entonces, si cualquiera de esos puntos tiene la misma imagen que el X0 y 0, entonces F restricta 1 es inyectivo. Entonces es absurdo. Lo que estoy usando es que no importa qué tan chico sea el conjunto U, puedo encontrar a alguien de la misma norma de X0 y 0. Es decir, voy a escribir lo que acabo de decir. En el primer caso, que es este, por más chiquito que sea U, sabemos que existe X' y' en U, tal que X' y' sea distinto de X0 y 0 y tenga la misma norma. Y norma de X' y' sea igual a la norma de X, de X0 y 0. ¿No? Luego, f de X0 y 0 es lo mismo que L de fx' y'. Entonces, f no inyectiva en U, entonces absurdo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Es decir, en este dibujito el X' y' podría estar alguien de por acá, por ejemplo. X' y'. Este de acá. Por más chiquito que sea el entorno U, siempre voy a poder hacer esto. Siempre voy a poder encontrar un puntito de misma norma que del X0 y 0. Y si tengo dos puntos de misma norma, tienen la misma imagen. A F solo le importa la norma. Entonces no puedo ser inyectivo. De hecho, como bien dijeron ahí, va a tener infinitas preimágenes. Incluso en el entornito U va a tener infinitas preimágenes. Pero con que tenga dos ya me alcanza. Una consulta, ¿el entorno U tiene que ser abierto sí o sí? Sí. Para hoy. Sí, siempre. Si no digo nada, si no lo especifico, el entorno lo entendemos como un abierto. Pero en general, si querés, los entornos de los puntos siempre tienen interior. O sea, el punto ese lo puedes meter. O sea, podés pensar que todos los entornos son abiertos. En definitiva, a la hora de trabajar. Cuando digo entorno a secas, puedes pensar que estoy hablando de un entorno abierto. ¿No? Por ejemplo, una recta que pase por el punto ese no es un entorno a ese punto. Bueno, ¿me siguieron hasta ahí? Ahora lo que hay que hacer es con el caso 2 ver. Porque el caso 2 es cuando es el origen, que justo en el origen es el único punto en el cual la función, o sea, hay una correspondencia 1 a 1 con la imagen, con ese punto. Es el único valor donde se cumple eso, pero igual se va a ver que localmente falla la eyectividad. ¿Sí? La idea es la misma. ¿Sí? Segundo caso. Que es el que queda, x0 y 0 igual al 0, 0. Ahí el dibujito es similar, pero todo cerca del origen. Este es el punto en cuestión. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Me voy a agarrar un entornito U. El entornito U yo no lo agarré, que es cualquiera que esté por acá. Es U. Y tengo que ver que en U hay dos puntos que van a parar al mismo punto. Y bueno, está. Simplemente agarro cualquier.
circunferencia centrada en el 0, 0 que está dentro de U y ya está, tengo infinitos puntos. ¿Sí? Considero cualquier circunferencia que de acá adentro. Y ahí ya tengo dos puntitos, ¿sí? Que van a parar al mismo punto. Si quieren le ponemos nombres, ¿no? Vamos a agarrar uno por acá y otro por acá. Este le llamo P1, este le llamo P2, donde P1 es X1 y 1, y P2 es X2 y 2. Y esos dos puntos van a parar al mismo punto por F, como tienen la misma norma, y están todos dentro de U, entonces F restricto 1 es inyectivo, que es lo que había supuesto al principio. Vamos a escribir eso nomás. Sabemos que acá se puede formalizar un poco. ¿Cómo encuentro esa circunferencia? Bueno, el punto 0, 0 es un punto interior a U. Como es un punto interior, puedo encontrar una bola entera adentro de U y adentro de esa bola agarro una circunferencia. O sea, simplemente hago eso. Por eso sabemos que corresponde a eso, ¿no? Como el punto es interior a U, hay una bola metida ahí adentro y dentro de esa bola hay una circunferencia. Sabemos que existen X1 y 1, X2 y 2 en U, tales que tienen la misma norma. La norma de este es igual a esta norma. Y son distintos, ¿no? Obviamente. X2 y 2. Luego los valores funcionales son los mismos. F de X1 y 1 es igual a F de X2 y 2. Entonces F no es inyectiva en U. Entonces, absurdo. Porque es lo que habíamos arrancado con esa suposición de que F era inyectiva en U. ¿Recuerdan la clase pasada qué es lo que habíamos hecho con el 0, 0? Que en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan que la clase pasada, lo voy a escribir esto, pero ahora lo borro? ¿Sí? Para ver que la función no era localmente invertible alrededor de 0, 0, habíamos visto que no importa el entornito que yo me agarrara, el U, no importa el chico que sea, nos habíamos construido algo así, que f de epsilon epsilon era igual a f de menos epsilon menos epsilon. ¿Se acuerdan de eso de la clase pasada? Bueno, estamos haciendo lo mismo. Por ejemplo, el epsilon epsilon correspondería a un puntito de una circunferencia de radio, raíz 2 por epsilon, raíz 2, sí, esto, ¿no? Esta radio. Y bueno, este tiene el mismo, voy a escribir acá, el radio de esto es igual a esto, y el radio de esto es igual a lo mismo. Es decir, lo que estoy escribiendo acá es más general, pero en el caso del 0, 0, el mismo argumento, exactamente el mismo argumento que usamos en la clase pasada, sirve. Porque son dos puntos de el epsilon epsilon y el menos epsilon, son dos puntos de la misma circunferencia. Entonces también nos sirve esa estrategia. Lo que estoy escribiendo ahí es un poquito más general. No nos sirve esta estrategia del epsilon epsilon y del menos epsilon en un punto genérico. Porque recuerden que estamos hablando con entornitos U que pueden ser arbitrariamente chiquitos. Entonces, si no estoy en el 0, 0, es mentira que estos puntos están arbitrariamente cerca del punto en cuestión, que en este ejercicio, en esta parte es el 0, 0, pero podría ser cualquiera. Por ejemplo, si ese es mi punto, ¿no? Yo no puedo agarrar puntos de la forma epsilon, epsilon y menos epsilon, ¿no? Para ver que tienen la misma imagen. ¿Sí? Porque el punto epsilon, epsilon capaz que está acá, pero el menos epsilon está acá. Ahí si me agarro este entornito U, este ya deja de estar en U.
Entonces el argumento solo servía para el 0, el que usamos en la clase pasada. Pero bien, esto igual lo... No, esto no es de este ejercicio, solo es un comentario por afuera. Bien. ¿Se entendió? No podés tomarte... Sí, o sea, lo que pasa es que no me va a servir para lo que quiero. O sea, sí, lo que decís vos me va a servir para quedarme dentro de un conjunto U, pero no me va a servir para conseguir 2 puntos con la misma imagen. O sea, es un dibujito lo que estás diciendo. Vos decís que si tengo este punto acá, me tomo como unas rectas acá, que son como ejes. Y vos decís de agarrarte un puntito acá, este sería el epsilon, y este sería el menos epsilon. ¿Ah? Sí, la cuestión es que en realidad yo quería encontrar 2 puntos que valgan lo mismo. Pero ahora este punto y este punto no tienen la misma norma. O sea, no están en la misma circunferencia. Entonces, este punto y este punto tienen distinta imagen. Entonces no me sirve para romperlo, para mostrar que la inyectividad no funciona. O sea, me tengo que tomar en la circunferencia que pasa por este punto. Este punto y este punto. Bien. Bueno. Entonces tenemos que la función esta no es localmente invertible en ningún punto. Se fija, está aplastando todo. Todas las circunferencias las aplasta un punto. Eso no me permite de ninguna forma ser localmente invertible. O sea, si quieren, para que tener una idea gráfica, lo que está haciendo la función f es agarrar el plano f. Este es el plano. Ahora si quieren, empieza como a hacer así con el plano. Lo empieza a levantar. O sea, esto no está haciendo la f, pero imagínense como que es un proceso. Imagínense ahora el plano, como que lo empiezo a levantar para arriba. ¿Sí? Como si fuera un paraboloide. Y ahora lo que empiezo a hacer es todos los puntos que tengan la misma norma, que serían como estos disquitos que están acá, los empiezo a pegar. Entonces los empiezo a pegar, se empieza a afinar. Hasta que me queda pum, una curvita así. Que esto es lo que vemos como en los ejes X y Y, lo que se ve como una parábola. ¿Sí? Está rectita. Es decir, con un color F lo que hace es el pasar de esto a esto. Esto es lo que está haciendo F. Por lo tanto está aplastando todo, no es para nada localmente invertible. No sé si me entendieron el dibujo igual. No es que lo necesiten hacer, simplemente para ver por qué la F de ninguna forma es impensable que sea en cualquier punto invertible localmente. Bien. Ejercicio C. Ojo que el dibujo ese que hice es muy, muy general, ¿no? Porque este dibujo que hice se puede hacer de muchas formas distintas. Por ejemplo, si la función no tenía el cuadrado ese en la segunda coordenada y simplemente las coordenadas se repetían, me iba a quedar una recta. Pero en definitiva lo que está haciendo es lo mismo, está apretando todo. Bien, el ejercicio C es rapidito. Es probar que de alguna forma
es falso el recíproco del teorema de la función inversa. Es decir, construir una función g de R2 en R2, tal que el jacobiano en un punto x0 y 0, la función g sea la matriz 0, o sea lo menos invertible del mundo, pero que g sea localmente invertible en x0. x0 y 0. Lo que está diciendo es que puedo ser localmente invertible aun cuando, en algunos casos, la matriz tenga jacobiano 0. En el punto S. Bien, si les hago esta pregunta en vez de en R2 en R2, en R, es decir, una función que sea localmente invertible y que tenga derivada 0 en ese punto donde es localmente invertible, ¿se les ocurre un ejemplo? Yo creo que ya les comenté. Si les cambio la pregunta para R. Ahí va. ¿Está? X al cubo cumple eso, ¿no? No es el dibujito, pero lo borro. La imagen de x al cubo es así. X a la 3. La gráfica, perdón. Si se fijan, x al cubo no solo es localmente invertible en cualquier punto, sino que es invertible en todo punto. O sea, esta función es una biyección de R en R. ¿No? O sea, la función ya es invertible. Por lo tanto, es localmente invertible en cualquier lugar. Sin embargo, la derivada acá es 0. La derivada en R es como el jacobiano. Es lo mismo. En ese punto, la derivada es 0 y es localmente invertible. De hecho, la inversa o sea, si tienen f de x igual a x al cubo, la inversa de g de x igual a x a la 1 sobre 3. ¿No? Eso está bien definido. ¿No? Está definido en todo R. Y es la inversa. Por lo tanto, es localmente invertible en todos lados. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, o sea, obviamente hay 80.000 posibilidades para construir esta G, ¿no? Pero lo que podemos hacer es copiar la idea de esta. Ya está. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Definimos g de xy como x al cubo y al cubo. Es lo mismo, pero variable a variable. Y bueno, acá en realidad va a seguir funcionando todo lo mismo. ¿Sí? Vamos a hacer las cuentas, pero en realidad la coordenada x depende solo de la coordenada x, la coordenada y depende solo de la coordenada y. Es como ver el mismo ejemplo que vamos a escribir duplicado en cada coordenada. Es exactamente lo mismo. Si se fijan, esta función es invertible. Es invertible en todo punto. O sea, es invertible. Si pongo es invertible a secas, es que es invertible en todo su dominio. ¿Sí? G a la menos 1 de V es U a la 1/3, B a la 1/3. En particular, si una función es invertible en todos lados, es localmente invertible en todos lados. Y si se fijan qué pasa en el 0, 0, en el jacobiano, en un punto genérico xy, el jacobiano me queda 3x al cuadrado, 0, 0, 3y cuadrado. Y en 0, 0 me queda la matriz 0, justamente. Entonces tenemos un ejemplo de una función donde su jacobiano en el 0, 0 es la matriz 0, sin embargo, es localmente invertible. Esto para que tengan cuidado, o sea, la moraleja de este ejercicio es nunca intenten usar el recíproco del teorema de función inversa porque es falso. Acá tiene un ejemplo bobo en el cual no se cumpliría el recíproco. Y acá termina el ejercicio.
Bien. ¿Alguna duda así medio genérica o del ejercicio este que tengan sobre teorema de la función inversa? Porque mi idea es pasar ahora a hablar de la función implícita un poco. Bueno. Si nadie tiene inquietudes, seguimos. Voy a pasar raya porque vamos a como cambiar de tema. Bien. Le voy a poner. Para muchos no será repaso, pero no sé qué otro nombre ponerle. Voy a poner repaso teórico. O repaso. Muchos lo van a ver por primera vez, capaz. Teorema de la función implícita. Bueno, antes de decir qué es lo que dice el teorema, vamos a hablar un poquito de dos cosas. Una, recuerda que es un conjunto de nivel. En medio que lo dije por el aire hoy. Si tienen una función de Rn en R. Un conjunto de nivel lo pueden ver de varias formas, pero son todos los puntos del dominio que van a parar al mismo punto. Y está, es eso. O dicho de otra forma, es la preimagen de un punto. Es decir, le escribíamos así, creo que en cálculo 1 le poníamos una C, ¿no? El conjunto de nivel C, de constante, de F, es F a la menos 1 de C. Donde, ojo, que F a la menos 1 de C no es la F a la menos 1 no representa la inversa de F, porque F no va a tener inversa. ¿Sí? Es el conjunto preimagen de C. F a la menos 1 de C es igual a los X en Rn, tales que F de X es igual a C. Es decir, un conjunto de nivel son todos los puntos que van a parar al mismo valor. Eso tiene, yo qué sé, si es una función de R2 en R y lo grafican, son todos los puntos de misma altura en una superficie, por ejemplo. O si quieren, imagínense que F mide la temperatura de un volumen. F de volumen en R, tal que a cada punto X y Z le asocia la temperatura. Ese punto. Temperatura. Mejor el chat ese. Esto igual lo borro ahora, porque es un divague nomás. Entonces el conjunto nivel de, no sé, de 10, si estamos hablando de grados Celsius, son todos los puntos del volumen que tienen 10 grados Celsius. ¿Sí? Es decir, F a la menos 1 de 10 es igual a los puntos del volumen con 10 grados Celsius. Es decir, son todos los puntos que van a parar al mismo valor. ¿Sí? Esto último lo voy a borrar. Bien, cuando estoy de R2 en R, por lo general los conjuntos de nivel son curvas, por eso se le dicen curvas de nivel. Pero pueden ser puntos también, o pueden ser todo el plano. Bueno, tenemos la función implícita. ¿Qué es lo que dice? Voy a poner acá abajo. Tenemos función implícita, lo que dice es que si tengo una función de R2, vamos a ver primero el caso de R2 en R. Si tengo una función de R2 en R, ¿no? Me considero el conjunto de nivel del 0, que después vamos a ver que puede ser el conjunto de nivel de cualquier número. Vamos a ver el conjunto de nivel del 0, que son los puntos que van a parar a 0. Entonces, ese conjunto
si me agarro un pedacito de ese conjunto, localmente es un gráfico. Si se cumple cierta hipótesis. Por ejemplo, el ejemplo bobo, que ahora lo voy a borrar, lo hace el dibujito acá. Si tengo f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, o la norma de xy, ¿sí? Y si quieren menos, no sé, 10. ¿Quiénes son los puntos que van a parar a 0? Son los puntos de norma 10. ¿Sí? F a la menos 1 de 0 es igual a puntos de norma 10. Es decir, son todos los puntos tales que esta expresión de arriba es 0, que son todos los puntos tales que x cuadrado más y cuadrado, la raíz cuadrada de eso vale 10. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son este conjunto nivel? Son la circunferencia de radio 10. Bien, lo que dice el teorema es que este conjunto nivel, localmente, con ciertas hipótesis, voy a llamar un pedacito de ese conjunto nivel, por ejemplo, este pedacito, eso es el gráfico de una función. ¿Sí? Si lo veo aparte, es algo así, ¿no? Es un gráfico de una función donde puedo despejar y en función de x. Y x. Puedo ver esto como el gráfico de phi de x. Bien, esa es la filosofía detrás de todo esto. Ahora lo voy a escribir con un poco más de formalidad, pero quédense con esta idea. Es, de alguna forma, intentar ver el conjunto nivel como gráficos de una variable en función de la otra. Bien. Este dibujito lo voy a borrar, pero intenten quedarse en la cabeza. Simplemente agarrar una función de este estilo. Igual ahora con el ejercicio que hagamos vamos a hacer dibujitos también. Esta clase igual la voy a grabar, así que por si les interesa mucho esto va a quedar grabado. Ahora que lo digo, ¿empecé a grabar? Sí, empecé a grabar, sí. Bien. Bueno, ¿qué es lo que dice el teorema? Vamos a intentar ser un poco más precisos. Si tenemos una función f que está definida en D. Si quieren empezar en D como un abierto, de R2 a R, de clase S1. Se agarran un punto del interior, ¿sí? X0 y 0 en el interior de D. La hipótesis extra va a ser que la derivada en ese punto según I es distinta de 0. Vamos a ver qué significa esto. De 0. Entonces, cerca del punto x0 y 0, el conjunto nivel de 0, obviamente, es un gráfico, una función phi. Vamos a escribir eso. Bueno, no lo dije, pero if de x0 y 0 es igual a 0. Entonces, voy a escribirlo así. Cerca de x0 y 0, el conjunto nivel de 0 es el gráfico de una función phi. Ahora lo escribimos un poquito con más detalle. Pero tienen ahí el plano, tienen el conjunto nivel. Esto es el conjunto nivel del 0, pero lo escribo así. F a la menos 1 de 0. Y tienen el punto x0 y 0 por acá. X0 y 0. Este que está acá. Lo que dice la función es que si la derivada según i en ese punto es distinto de 0, entonces puedo agarrar un pedacito de ese conjunto nivel y verlo como un gráfico. Por ejemplo, este pedacito. O si quieren vamos a checar.
Vamos a checarlo. Así. Vamos a poner otro color. Formalmente lo que estoy diciendo es que hay un entornito, un intervalo alrededor del punto x0 y 0 y un intervalo alrededor del punto y0 y 0. ¿Sí? Tal es que si yo corto un cuadradito ahí, lo que me queda es un gráfico. Dice x0, esto de acá, que decís, es x0 y 0 está en el interior de D. Es una D eso, y arriba es como un cerito, es una notación para interior. Bueno, lo que dice el teorema es que adentro de ese cuadradito, ¿no?, lo que aparece ahí es un gráfico. Gráfico de phi. Bien, ¿por qué la hipótesis de que la derivada según i es distinta de 0? Eso nos va a decir, entre otras cosas, en que esta curva no tiene tangente vertical en ese punto, en el x0 y 0. Porque si no, lo que podría pasar es que justo la función pega una vuelta así, como en el ejemplo que borré hoy. Y bueno, en estos casos esto no es una función, ¿no? Recuerden que una función lo que cumple es que cada punto del dominio tiene una única imagen, obviamente. Y esto no puede ver como una función de x, y. Este punto tiene esta imagen y esta imagen. Entonces, esta hipótesis de que la derivada según i sea distinto de 0 es básicamente para evitarnos estas situaciones, ¿sí?, en las cuales la función como que pega una vueltita. Es decir, la tangente no puede ser vertical en la curva de nivel. Por eso la hipótesis. Bien. Bueno, formalmente, ¿qué significa esto? Que el gráfico sea un pedazo del conjunto de nivel, ¿no? Es decir, que phi de x es igual a i. O sea, phi de x igual a i quiere decir que el punto x, y está en el gráfico de f. Esto pasa si, solamente si x, y está en el conjunto de nivel de 0. Es decir, esto, ¿no? Obviamente, acá el x está en un intervalo que voy a poner i para hacer referencia a esto rojo de acá. ¿Sí? Y si esto es j, i va a estar en j, ¿no? Ya, j. Más aún nos dice, nos dan unos datos más, el teoremita. Además, conocemos la derivada, o sea, conocemos la tangente en ese punto y en cualquier puntito del gráfico de phi. Además, phi prima de x, la derivada de x, se calcula así. X phi de x sobre esto. Ahora, con el ejercicio 1 vamos a poner en práctica esto. ¿Sí? Bien. Entonces, recapitulando, el teorema este lo que nos dice es que los conjuntos de nivel del 0, una función f, que es C1, etc. Si se cumple la condición de que la derivada se unida en ese punto distinto a 0, entonces me puedo agarrar un pedacito del conjunto de nivel cerca de ese punto, en el cual el conjunto de nivel es un gráfico. Es un gráfico de una función que le llamo phi. Y eso, escrito de forma compacta y un poco más formal, quizás, es lo que está acá. Y después vamos a hilar un poco más fino en la clase que viene con este sí, solo sí, que es importante. Es decir, es tal cual el gráfico un pedazo de conjunto de nivel. Por ejemplo, si pusiéramos un solo sí, o sea, en vez de sí solo sí, un sí, solo una implicancia para un lado, la información es menor, ¿no? Podríamos tener cosas más raras. Pero esos detallecitos o cosas más finas lo dejamos para la que viene o para la otra. Bien. Bueno, esto es el enunciado del teorema de función implícita. Ahora vamos a intentar ponerlo en práctica.
¿Hasta acá dudas? ¿Todo bien? Bueno. Entonces vamos a empezar a encarar el ejercicio 1. ¿No? Que es básicamente entender el teorema este y listo, no hay gran cosa. El ejercicio 1 dice lo siguiente. Vamos a intentar escribirlo tal cual está ahí para empezar a traducirlo. Es probar que la ecuación esta que voy a escribir ahora, x cuadrado más 4x cuadrado y menos 12 igual a 0, determina a y en función de x está cerca del punto o alrededor del punto el punto 1, 2. Es decir, podemos pensar ahí como y de x, ¿tá? O y como phi de x, que vamos a usar en realidad esta segunda notación. Y depende de x, cerquita de ese punto. Es decir, un conjunto de nivel, ahora vamos a ver de quién, es un gráfico. Vamos a escribirlo así, igual a phi de x. Después de hallar eso, o de probar eso, hay que dar una ecuación, la ecuación de recta tangente y recta normal al gráfico de phi. Esto es el conjunto de nivel por el punto 1, 2. Bien, está eso, lo último ahora lo discutimos después, ¿no? Pero vamos a centrarnos en lo primero. Bien, si se fijan, la ecuación esa, los puntos que cumplen esa ecuación, ¿tá? Se pueden pensar como el conjunto nivel 0 de determinada función. ¿Se fijan? ¿Tá? Esto que está arriba. ¿Sí? Si consideramos esta función, f de xy igual a x y cuadrado, no, 4x cuadrado y menos 12. ¿No? Voy a poner un asterisco a esto. Los puntos xy que cumplen un asterisco son exactamente el conjunto nivel 0. F a la menos 1 de 0, es decir, xy tal es que f de xy es 0. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, los puntos que cumplen eso son el conjunto nivel de alguien, de esa función. Está acá como detalle o observación. ¿No? También los podemos ver como el conjunto nivel no de 0, sino 12 de esta otra función. La función f gorro de xy. Lo mismo pero sin el 12. Xy cuadrado más 4x cuadrado y. Es decir, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que f gorro de xy es igual a 12, si solamente si f de xy es igual a 0. ¿Por qué hago esta observación? Es de que bien podríamos haberlo empezado a pensar como lo que escribí en verde. Entonces, fíjense que haciendo el mismo truquito, cualquier conjunto nivel de valor, lo que quieran, siempre lo pueden ver como un conjunto nivel de valor 0.
¿sí? Es decir, el conjunto nivel, por eso es que tomar el conjunto nivel 0 en el teoremita, el teorema de función implícita, no perdemos generalidad con pensar que siempre estamos hablando de conjunto nivel 0. Porque siempre puedo hacer este truquito. Si estoy hablando del conjunto nivel 12 de una función, como es en este caso, y ahí, simplemente lo que hago es me considero otra función tal que le reste 12 a la función original, y bueno, ahí va a pasar a ser conjunto nivel 0. Visualmente lo que estoy haciendo es correr la función, ¿sí? Si piensan el gráfico de f, sumar o restarle una constante es subir o bajar el gráfico. Al conjunto nivel también se va a trasladar como se traslada el gráfico ese. Es decir, son exactamente los mismos puntos, los que cumplen esta ecuación de la izquierda, de acá, y esta de la derecha. Esta observación simplemente es para ver que no perdemos generalidad con pensar en el teorema de la función implícita siempre conjunto nivel 0. Bien, entonces tenemos el conjunto nivel de esa función, f, que es un polinomio. No sabemos quién es el conjunto nivel, vamos a hacer un dibujito medio abstracto nomás. El conjunto nivel lo voy a dejar en verde. ¿Sí? Supongamos que es eso. Esto sería f a la menos 1 de 0, el conjunto nivel del 0. Son los puntos x y que cumplen eso. Observar. Observar, esto es importante, que f de 1, 2 es 0. Eso hagan la cuenta, pero f de 1, 2 es 0. Porque si no, no tendría sentido todo esto. O dicho de otra forma, el punto 1, 2 está en el conjunto nivel del 0. ¿Sí? Es decir, está por acá. Vamos a hacerlo así. Es el 1 y vamos a hacerlo de nuevo esto. Y acá está el 2. Este es un punto gordo. Bien. Hay que ver entonces que cerca del punto S rojo, el conjunto de nivel es un gráfico de una función, donde y depende de x. Es decir, que acá este pedacito lo puedo ver como gráfico y en función de x. Lo que hay que ver es simplemente que esta función está en las hipótesis, en el punto S del teorema de la función implícita. Es decir, basta ver, está todo junto, basta ver que estamos en hipótesis del teorema de la función implícita. Que la función f, que recuerdo que está acá, no pierdan de vista, está la función f. La función f es un polinomio, así que ese 1, eso lo cumple. El punto 1, 2, que es donde nos estamos centrando, cumple que su imagen es igual a 0, es decir, que el 1, 2 están en el conjunto nivel del 0. Y lo que hay que ver, entonces ahora, que es la hipótesis que falta corroborar, es que la función f, si me paro en el punto 1, 2 y le calculo su derivada parcial según y, me da distinto de 0. Que eso es básicamente ver que el conjunto nivel I no es tangente a una vertical. Entonces simplemente calculamos las derivadas parciales de f. Esto es fácil porque es un polinomio, es inmediato. La derivada parcial según x, me queda y cuadrado más 8xy. Y según y, acá, me queda 2xy más 4x cuadrado. En particular, si evalúo la derivada parcial en el 1, 2, ¿sí? Me queda 2 por 2, 4,
más 4, 8. Aquí es distinto de 0. Entonces estamos en las hipótesis, que esto es lo que faltaba. Estamos en las hipótesis. ¿Está? Por lo tanto, podemos usar el teorema. Tanto existe, bueno, lo voy a precisar un poco más. Por lo tanto, existen entornitos del 1 y del 2, intervalos, en los cuales si yo me quedo viviendo en esos intervalos, que me forman un cuadradito en el plano, lo que me queda dentro del conjunto de niveles es un gráfico. Entonces existen IJ intervalos que contienen en su interior, ¿no? En su interior a el punto 1 y 2 respectivamente. En el dibujito sería algo así, ¿no? Me agarro ahí I, y J estaría por acá, por ejemplo. Que en ese pedacito, si solo me fijo en ese pedacito, un cuadradito, lo que dentro de ese cuadradito es un gráfico. Y una función de I a J, tal que f de x es igual a y, si, solamente si, f de x y es igual a 0. Esto último estoy diciendo, traducido es que el gráfico de phi está formado por el punto del conjunto de nivel y que el conjunto de nivel cortado con ese cuadradito son el gráfico de phi. Es ida y vuelta esto. Es decir, es tal cual el dibujo que dice ahí. O sea, lo que intenta interpretar, lo que se interpreta ese dibujo. ¿No? Bueno, entonces esto prueba la primera parte, que si se fijan es probar que cerquita del punto 1, 2 y queda determinado en función de x. ¿Está? Queda determinado por esa función phi. ¿Está? Lo único que falta por ver es la segunda parte, ¿está? Es dar una ecuación de la tangente en el punto 1, 2 de esta phi y la ecuación de la recta normal. La recta normal es simplemente la misma recta, perdón, es una recta que pasa por el punto 1, 2 y que es perpendicular a la tangente. O sea, si tengo una, tengo la otra. ¿Sí? Simplemente calcular una recta perpendicular a la otra que pase por un punto. Bien, ¿cómo se hace esto? Y ahora es cálculo 1, ¿se acuerdan? Que la recta tangente a un punto del gráfico de phi, lo puedo ver de varias formas, pero la forma más rápida, si quieren, es la primera parte del Taylor. ¿Sí? La primera parte del Taylor de phi es exactamente la recta tangente en el punto, o sea, centrada en el punto 1, 2, es la recta tangente por el punto 1, 2 del gráfico de phi. Es decir, recta tangente en el punto 1, 2, que obviamente el punto 1, 2 es el punto 1, phi de 1, ¿no? Porque está en el gráfico de phi. Está dada por esta ecuación. R de x es igual al, voy a escribir la primera parte del Taylor, ¿sí? Phi de 1 más phi' de 1 por x menos 1. El Taylor centrado en el punto x igual a 1. ¿Sí? Phi de 1 ya sé que es 2. ¿Está? Y ahora, ¿quién es phi' de 1? Bueno, y acá es donde uso la cuentita esta que está acá. ¿Sí? Esta que está acá. ¿Sí? Ahora lo voy a usar así nomás, pero después les comento cómo pueden olvidarse de eso y hacerlo a mano en este tipo de ejercicios.
¿sí? Pero usando esa ecuación, ¿no? Sabemos que phi' de x, vamos a hacerlo así, de 1, usando la formulita, es esto. 1, phi de 1, y acá es una i. La de abajo ya la habíamos calculado, que era 8. Ahí la de arriba, ¿no? Si se fijan, si evalúan en el punto 1, 2, queda la primera entrada, le va a quedar 16. Perdón, les queda 4, perdón. La segunda entrada les queda 16. La segunda, el segundo sumando. Les queda 4 ahí, más 8 por 2. 4 más 16, queda 20. ¿No? Entonces, phi' de 1 es igual a menos 20 sobre 8. Esto es igual a menos 5 medios, si dividen por 4. ¿No? Juntando estas dos cosas, tienen que la recta tangente es igual a 2, que phi de 1, más, menos en realidad, 5 medios por x menos 1. ¿No? Esta es la recta tangente. El gráfico de phi en el punto 1, 2. Es simplemente eso, ¿no? Lo que les comentaba es que otra forma, ¿sí? Lo pongo con verde, otra forma para calcular phi' de 1 es lo siguiente. Se consideran esta función, g de x igual a f de x, phi de x. ¿No? Si se fijan, los puntos de la forma x, phi de x son todos, están todos dentro del conjunto nivel 0 de f. O sea, todos estos puntos de acá cumplen que f de... Todos los puntos x, phi de x cumplen que por f van a reparar el 0. Está en el conjunto nivel 0. Entonces esto es 0 constante. ¿Ah? Para todo x en el dominio de phi. En el intervalo i. Entonces lo que pueden hacer es derivar, les va a quedar 0. De esto obtenemos esto. ¿No? ¿Y qué es lo que les estoy diciendo acá? Que si sustituyen en la expresión de f las i por phi de x, lo único que tienen que hacer es derivar todo y de ahí despejar phi punto de x. ¿No? Sustituir i por phi de x en la expresión de f y despejar punto de x. Sí, le va a aparecer eso cuando empiecen a derivar. ¿Está? Esto se lo dejo acá a ustedes, pero simplemente lo que van es a la expresión de f, que es esto que está ahí, r cuadrado. Cuando está la i, ponen un phi de x y empiecen a derivar según x. Ahora tienen que usar regla de producto, ¿no? Pero, bueno, lo que hacen es despejar la función y les queda exactamente la misma formulita que dice el teorema. Pero este mecanismo es un poco más cómodo para calcular derivadas de orden mayor, por ejemplo, la derivada segunda de phi, o la derivada tercera. No sé si le ponía un nombre a este tipo de derivación. No sabría contestarte si le ponen un nombre. Pero sé que con cualquiera de los dos mecanismos llegas a lo mismo. Bien. Está. Y bueno, ahora terminamos con el ejercicio, antes que se nos termine la clase, que es simplemente calcular la recta normal. ¿Sí? Para calcular la recta normal, bueno, ahora no sé si recuerdan del liceo, si tengo una recta de dependiente m,
la recta normal o perpendicular va a tener pendiente -1 sobre m. ¿Sí? Bueno, entonces si tengo la pendiente de la recta que busco y un punto por el que pasa, ya la tengo la recta. ¿No? Si se fijan, la recta normal por 1, 2 es, bueno, así, n de x es igual a, va a terminar siendo esto. Ahora vemos por qué. ¿No? ¿Ah? Fíjense que esto que escribí ahí, ¿ah? Cumple que evalúa en 1 me da 2, o sea que pasa por el punto 1, 2, ¿sí? Porque se me cancela esto de acá. Esto de acá se me cancela y phi de 1 es 2. ¿No? Entonces, esta pasa por el punto 1, 2 y tiene pendiente -1 sobre la pendiente de la recta tangente. Entonces es perpendicular a la anterior y pasa por el mismo punto. ¿No? Es decir, es exactamente la recta normal. Menos, acá me quedaría más 2/5. Tengo que invertir y poner un menos a la pendiente de antes. ¿Sí? Y esta es la recta normal. Bien, o sea, lo que está, la recta normal por las dudas, geométricamente. ¿Sí? Si acá tienen la recta tangente, imagínense que el gráfico es algo así. Ahí está la recta tangente, la normal es esta que está acá. Que forma un ángulo de 90 grados. Bien, ¿por qué piden hallar la recta normal? Por cómo la llaman, parece no tiene mucho significado, pero dos cuestiones. Una es que en realidad la recta normal se podía calcular de antes, de antemano. ¿Sí? Porque vamos a ver luego que justamente va a tener la dirección del gradiente de la función f. Entonces la dirección de la recta normal la vamos a tener ya de antes. Pero da igual, después hablamos del gradiente, pero eso nos da información. El gradiente de la función nos da información. Por ejemplo, si piensan en la temperatura, como les dije hoy en el ejemplo, el gradiente me va a decir en qué dirección la temperatura crece. El gradiente siempre va a ser perpendicular a las curvas de nivel. En este caso lo que nos está diciendo es que el gradiente está en la dirección esa. Pero también importante, o sea, no vamos a intentar interpretarlo ahora, sino un poco más adelante. Pero bueno, la clase de hoy la vamos a dejar por acá. La clase que viene sí nos vamos a meter más de lleno en cosas un poquito más finas, ¿sí? Del teorema de la función inversa y un poco más de interpretación. ¿Sí? Capaz que si da el tiempo les habla un poquito de la conexión con el teorema anterior de la función inversa. Y el ejercicio 6 es uno que me gustaría hacer. No sé si la que viene o la otra. Yo ahora voy a cortar la grabación, pero me voy a quedar para consulta, ¿sí? Ya la voy cortando.